Participa esta Semana Santa en la Masterclass del Triduo Pascual desde su liturgia. Impartida por Mauricio Pérez, especialista en Sagrada Liturgia con estudios en el Pontificio Instituto Litúrgico en Roma y en la Universidad Pontificia de México. Desaprende lo mal aprendido. Comprende lo que en verdad celebra la Iglesia Católica. Vive intensamente la celebración litúrgica de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. La clase dura 2 sesiones impartidas vía Zoom, lunes y martes de Semana Santa, 3 y 4 de abril. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org. Medita. Aprende. Apasionate por nuestra fe. La vida de una familia a veces parece cargar no una, sino muchas cruces y muy pesadas. Aprende a dar sentido a las cruces que carga tu familia con el libro Nuestra familia al pie de la cruz de tu amigo Mauricio Pérez. Nuestra familia al pie de la cruz es ideal para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa y siempre que sientas que la cruz pesa demasiado. Nuestra familia al pie de la cruz. Disponible en Amazon en edición impresa y digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, el Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte en esta ocasión en que estamos ya concluyendo esta serie de ejercicios cuaresmales con Jesús en el desierto. Hemos ya caminado con Jesús desde el Domingo de Ramos y cada uno de los domingos de Cuaresma, y este sexto domingo de Cuaresma, que es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, llegamos ya con Jesús a Jerusalén y llegamos también a la conclusión de estos ejercicios cuaresmales. Para mí ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor a nivel personal, estar reflexionando de una manera detallada, de una manera atenta en estos textos eucológicos de estas misas del domingo, del miércoles de ceniza primero y después de cada uno de los domingos de Cuaresma. Me ha ayudado a vivir la misa de una manera más intensa y también me ha ayudado a vivir la Cuaresma misma de una forma más atenta, de una forma igual más intensa. Tanto que me sucedió algo que me llamó mucho la atención, fue cuando entré a la iglesia este domingo, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, y en el nártex de la iglesia vi una mesa con un mantel rojo y las hojas de palma, el misal, la caldereta con el agua bendita y el hisopo, todo dispuesto para que se nos repartieran a todos las palmas y comenzara así el Domingo de Ramos y comenzara así la Semana Santa. Me sobrecogió sobremanera cuando el Padre pasó aspergiendo las palmas nuestras con el agua bendita. Se me hizo un nudo en la garganta, y cuando comenzó la procesión para entrar a la iglesia, en verdad que me sentí muy cerca de Jesús entrando él mismo a Jerusalén. No cabe duda que la liturgia es una gran escuela de nuestra fe. Y si has seguido toda esta serie con Jesús en el desierto, habrás podido tú mismo constatar cómo es una realidad ese principio que no me he cansado de repetir y que lo sigo haciendo: lex orandi, lex credendi. La norma de nuestra oración es la norma de nuestra fe. Lo que rezamos es lo que creemos, y lo que rezamos lo rezamos precisamente en la Santa Misa, a través de estos textos eucológicos que hemos estado analizando, aprendiendo y sobre los cuales hemos estado reflexionando y que los hemos tomado también como punto de partida para nuestra oración personal. Y mucho hemos aprendido de la Cuaresma a partir de estos textos eucológicos, y esa comprensión por fuerza tiene que llevarnos a vivir nuestra vida de fe de una manera más plena, no se diga en la celebración de la Sagrada Liturgia. Espero que esto
que te cuento como experiencia personal, tú puedas también dar testimonio de ello, y ojalá que todos estos ejercicios te hayan servido también a ti para que tu propia Cuaresma haya sido más intensa, más atenta, más contemplativa, y que todo esto te haya preparado para celebrar la Semana Santa. Sexto domingo de Cuaresma, todavía es Cuaresma. La Cuaresma va a concluir el jueves por la tarde. El jueves por la tarde, cuando comience la misa vespertina de la Cena del Señor. En ese momento inicia el Jueves Santo. Ya la Cuaresma termina. De hecho, el último acto litúrgico de la Cuaresma es la misa crismal, que celebrará el jueves por la mañana el obispo con todos los sacerdotes de su diócesis. Misa crismal en la que el obispo va a consagrar el Santo Crisma, va a bendecir los óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, y se los entregará a todos los párrocos de su diócesis para que vayan ellos con esos óleos y los lleven a su parroquia. Y así termina, con esa misa crismal, termina la Cuaresma el jueves de la Semana Santa, y por la tarde, ya no se llama jueves de la Semana Santa, por la tarde se llama Jueves Santo, inicia el Tríodo Pascual, y la misa vespertina de la Cena del Señor comienza justamente con la entrega del sacerdote a su comunidad de estos óleos que recibió en la mañana en la misa crismal por parte del obispo. La Semana Santa es rica en celebraciones litúrgicas, por supuesto, siendo la semana más importante del año. Cómo no, va a estar llena de celebraciones litúrgicas cargadas de significado. Y así todo comienza. Esta Semana Santa comienza justamente con esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Ese es su nombre litúrgico. Originalmente se llamaba simplemente Domingo de la Pasión. Era su nombre. La Semana Santa como tal tardó en celebrarse. Originalmente los cristianos celebraban la Pascua cada domingo. El día de la resurrección precisamente se celebraba la Pascua. Entonces originalmente era una celebración semanal. Ya entre el siglo II y el siglo III se quiso comenzar a hacer un énfasis más fuerte en la Pascua una vez al año, con una preparación para el bautismo, porque se solía bautizar únicamente el domingo de Pascua. Y entonces, para preparar a los catecúmenos en su fase final de preparación catequética para su bautismo, fue que se comenzó a celebrar la Semana Santa. Y fue tiempo después realmente que el Domingo de la Pasión adquirió el nombre de Domingo de Ramos. El primero que le llamó así, o al menos el primer registro que tenemos escrito de hacer una referencia al Domingo de la Pasión como Domingo de Ramos, se le debe a San Isidoro de Sevilla, allá en Hispania. San Isidoro de Sevilla murió, si mal no recuerdo, en el año 636, algo así, o 630. De hecho, su fiesta es en 2 días. Entonces fue por San Isidoro de Sevilla, o al menos ese es el registro que tenemos escrito, que el domingo se comenzó a llamar Domingo de Ramos. Entonces su nombre litúrgico es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Pero apunto esto porque vale la pena darnos cuenta de cómo desde hace siglos y siglos y siglos, no desde el principio, ¿verdad? Porque te digo, la Semana Santa se comenzó a celebrar un par de siglos después de los tiempos de Jesús, pero mira que desde el año 600 más o menos estamos hablando de un Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y lo seguimos celebrando de esta forma tan bonita, tan litúrgicamente rica, porque el Domingo de Ramos, cuando se celebra la primera forma del rito de las palmas, que implica la procesión hacia la iglesia con las palmas justamente, estamos participando no solamente de la parte anamnética de la liturgia, que consiste en recordar, sino que además estamos participando de la parte mimética. La liturgia tiene 2 componentes, una anamnesis y una mímesis. El recuerdo y la actuación de lo que se recuerda. Y en este caso, cuando se hace con la forma 1, que es la procesión,
Estamos haciendo la mímesis de esa entrada. Estamos actuando para hacer realidad aquí y ahora lo que recordamos a través de esa anamnesis, y de esa manera transportamos de alguna forma espiritual esa entrada de Jesús a Jerusalén en medio de los ramos y en medio de todo lo que implicó esa entrada gloriosa y triunfal, y la vivimos nosotros y así nos hacemos parte de ella, haciéndola presente a través de nuestra actuación, de esa mímesis. De este tipo de cosas estaré hablando mañana y el martes en la masterclass, precisamente sobre la liturgia del Tríodo Pascual. Entonces, eso es algo muy rico de este Domingo de Ramos, que después viene una larga anamnesis justamente de la pasión del Señor en la lectura del Evangelio que escuchamos, y que se hace incluso a tres voces para, pues, enfatizarle y también para darle un poquito de mímesis entre tres actores, podríamos decir, haciendo las voces de las diferentes personas que intervienen en el drama de la pasión. Es una misa realmente hermosa, de las más importantes del año, sin lugar a dudas. Y justamente lo que vamos a hacer aquí con Jesús en el desierto es detenernos en los textos eucológicos, como hemos venido haciendo en toda esta serie. Entonces, bueno, pues para entrar en materia, vamos como siempre a comenzar con una oración litúrgica por igual, tomada de la liturgia de las horas, un himno, el himno del oficio de lecturas para este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Pongámonos pues en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto por su sangre como varón que pisa los racimos? ¿Quién es este que vuelve glorioso y malherido, y a precio de su muerte compra la paz y libra a los cautivos? Se durmió con los muertos y reina entre los vivos. No le venció la fosa, porque el Señor sostuvo a su elegido. Anunciad a los pueblos que habéis oído, aclamad al que viene como la paz bajo un clamor de olivos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Realmente, qué belleza es la oración de la liturgia de las horas. Es la poesía hecha oración, o la oración hecha poesía, como quieras, pero realmente rezar la liturgia de las horas es rezar oraciones que como miel se nos escurre por los labios. Es hermoso, como habrás podido notar con este himno del oficio de lecturas de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, y para eso vamos a fijarnos ya en estos textos eucológicos de esta misa. Aquí todas estas notas en rojo se llaman rúbricas y son las indicaciones litúrgicas, son las normas litúrgicas para este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Aquí está la primera forma, es la procesión en el rito de la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Y aquí es donde encontramos la primera antífona, esta antífona de entrada que dice así: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. Debes, para complementar este ejercicio con Jesús en el desierto, debes ver la emisión de este fin de semana de nuestro programa Pasión por el Evangelio, en el que hago el análisis bíblico del Evangelio de cada domingo. En esta ocasión es tan largo el Evangelio de la Pasión, que lo que hice fue analizar el Evangelio de la entrada a Jerusalén, que es justamente el Evangelio que escuchamos en esta parte, en este rito de la entrada, de la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, justamente. Así que vale la pena que veas este programa, porque ahí analicé a fondo toda esta perícopa de la entrada a Jerusalén según San Mateo, que es la que escuchamos este ciclo litúrgico A, y de ahí está tomada justamente la antífona, Hosana al Hijo de David, que vemos aquí toda la referencia a Jesús, que es reconocido por un lado como rey. Cuando le dicen Hijo de David, lo están reconociendo como rey,
¿Por qué? Porque siendo hijo de David, es heredero del linaje real del rey David. Entonces lo reconocen como rey. Pero también una característica importante del linaje del rey David es que de ese linaje iba a venir el Mesías. Entonces lo reconocen como David y lo reconocen como Mesías. Y en esta antífona nosotros mismos estamos reconociendo a Jesús como rey y estamos reconociéndolo como Mesías. Y bueno, pues fue enviado por el Señor, ¿verdad? Bendito el que viene en nombre del Señor. Esta era una bendición que hacían los sacerdotes a los peregrinos cuando llegaban a Jerusalén para celebrar la fiesta del Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Era una bendición para los peregrinos. Y Jesús entra a Jerusalén en peregrinación justamente, no para el Sucot, sino para celebrar la Pascua. Por eso es que no viene solo, por eso es que viene acompañado de una multitud. Esta multitud no se le fue sumando en el camino, más bien Jesús se integró cuando estaba en este caserío, ni siquiera llegaba a pueblo Betfagé, que significa la casa de los higos. Estaba en Betfagé, de ahí pidió que de Betania, bueno, de un pueblo, del pueblo que estaba enfrente, podemos deducir geográficamente que ese pueblo era Betania, que de ahí le traigan los burros en los que va a entrar, y entonces él monta los burros y se integra a todos los peregrinos que van pasando por ahí. Betfagé estaba a 1 kilómetro de Jerusalén, entonces se integra a los que van pasando por ahí justamente porque van en peregrinación a la ciudad santa para celebrar la Pascua. Y se le da esta bendición la gente, no los sacerdotes. De hecho, los sacerdotes, pues, por esta entrada gloriosa a Jerusalén, acaban tomando la decisión de matarlo justamente porque les aterra la idea de que los romanos, al ver que toda la ciudad de Jerusalén, todos los judíos están reconociendo a Jesús como rey, porque es lo que dice Mateo en su evangelio, que toda la ciudad se estremeció, cuando vieron que entraba. Entonces toda la ciudad reconociéndolo como rey, esto aterra a las autoridades judías y entonces toman la decisión de matarlo, porque si no, pueden ser, ¿qué tal que el Imperio Romano considere esto como un levantamiento, como que Jesús es un usurpador y entonces maten a todos? Y por eso decía el sumo sacerdote, más vale que muera uno a que mueran todos. Pero bueno, entonces los sacerdotes no están bendiciendo aquí a Jesús, es la gente que está caminando junto con él. Nosotros vamos caminando junto con él justamente en esta mímesis de esa entrada a Jerusalén. Cuando vamos nosotros con nuestras palmas, vamos diciendo lo mismo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana en el cielo. Y cuando decimos el cielo, no nos estamos refiriendo al lugar espiritual donde mora Dios, nos estamos refiriendo a Dios mismo. El pueblo de Dios, al no pronunciar el nombre de Dios, lo que hace es pues aplicar algunas referencias que los hagan entender que están hablando de Dios. Entonces por eso a Dios se le llama, entre otras formas, el Altísimo, ¿verdad? No es su nombre, sino el Altísimo. Entonces Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, realmente es una forma de decir Hosana a Dios, una alabanza a Dios. Entonces entramos con alabanza justamente, es una antífona de alabanza, porque estamos alabando al Hijo de Dios que está entrando a Jerusalén y nosotros lo estamos rodeando, reconociéndolo como el Rey y como el Mesías. Después de esto viene aquí otro texto ecológico para este rito. Dice: queridos hermanos, no voy a tener tanto en la parte del rito de las palmas, pero sí, pues conviene que lo leamos o que lo recordemos, ¿verdad? Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestras penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos presente con Él en su resurrección y su vida. Este texto ecológico no es una oración, es de hecho una monición que nos explica lo que estamos por hacer. Nos lleva al presente después de haber caminado ya todo este tiempo de Cuaresma, nos ubica en el presente y nos dispone a un futuro inmediato. Y ese futuro inmediato es justamente la celebración anual del misterio pascual.
Y nos recuerda cómo nos hemos venido preparando con nuestra penitencia, es decir, con nuestro ayuno, nuestra abstinencia de carne, con nuestras obras de caridad. Hay que recordar que el tiempo de Cuaresma se caracteriza por la penitencia, por el ayuno, en concreto por el ayuno, por la limosna, ¿verdad? Ahí están las obras de caridad, y por la oración más intensa, justamente. Entonces, habiendo hecho estas prácticas, llegamos aquí a Jerusalén con Jesús. Estamos ya listos para iniciar la celebración del misterio pascual. Esta celebración del misterio pascual arranca justamente con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Misterios que empezaron, aquí dice, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Vaya, 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 vaya. Sí, entramos aquí con Jesús muy contentos a Jerusalén, vitoreándolo, aclamándolo, reconociéndolo como Rey, pero ahí no queda la cosa. Vamos a tener que ir junto con Jesús a ser testigos de su muerte en la cruz. Y no solo testigos, sino a participar de ella. Pero tampoco acaba ahí la cosa, sino que eso será el medio para después tomar parte con Él en su resurrección y en la vida eterna. Entonces, con esta munición ya nos queda claro el sentido de este domingo y el sentido de la Semana Santa que está iniciando. Ahora sí viene ya una oración. De hecho, hay dos posibles, que son justamente antes de la bendición de las palmas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Este momento de esta misa es un momento de júbilo, definitivamente, y lo deja clara esta oración. Quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Este tono espiritual cambiará dramáticamente en el Evangelio y de hecho en la liturgia de la palabra. Cuando empecemos a escuchar las profecías y la lectura del apóstol, todas estas referencias a la pasión de Jesús, ahí es donde empieza a cambiar nuestro tono y pasa de la alegría a la tristeza. La segunda oración para bendecir las palmas: aumenta, Señor Dios, la fe de los que esperan en ti y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en Él frutos de buenas obras, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y después pasa el sacerdote aspergiendo las palmas sin decir nada. Bien, después se lee el Evangelio de la entrada a Jerusalén, según el año litúrgico. El evangelista, estamos en el ciclo A, tocó Mateo, ¿verdad? Y bueno, vienen otras formas de este rito que las vamos a omitir en este ejercicio, que si te fijas, esta misa no tiene acto penitencial, ni tampoco gloria. Ya lo alabamos justamente a través de las palmas, ¿verdad? De la procesión de las palmas. Entonces ya no hay gloria. Y bueno, hay tres formas, ¿verdad? Además de la procesión, hay una entrada solemne y hay otra que es una entrada simple. Pero bueno, ya con esto llegamos a la oración, a la misa. Y entonces viene ahora sí la oración colecta. Hay que recordar el propósito de la oración colecta al principio de la misa. Este es el momento en el que le pedimos a Dios por todas nuestras necesidades. El momento de la oración colecta es cuando el sacerdote dice: oremos, junta sus manos y se queda en silencio. Y junta sus manos para recolectar todas las oraciones que en ese momento le estamos haciendo a Dios en lo secreto. Pero todos en ese momento, ese es el momento de pedirle a Dios por lo que necesitamos en la misa. El sacerdote las colecta, por eso se llama oración colecta, las colecta y después las sintetiza y las presenta al Padre a través de la oración que reza del misal. No que lee del misal, sino que reza del misal. Es cuando el monaguillo le presenta el misal para que de ahí rece, no que lea, sino que rece esta oración colecta. Y en este domingo de Ramos, la oración dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos llama la atención de esta oración colecta? En primer lugar, es una oración antiquísima que no ha cambiado. Desde hace muchísimo tiempo, en Domingo de Ramos, esta ha sido la oración colecta. Siempre nos hemos detenido a ver el origen de la oración colecta. Bueno, en esta ocasión ha perdurado por siglos y con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II no cambió, se preservó. Hemos visto otras que se han compuesto después, otras que se retomaron de muy antiguo, en fin, esta se preserva tal cual, se preserva tal cual. Nadie le metió mano, así la han dejado, así la han querido dejar. Sigue, por supuesto, la estructura típica de una oración colecta. La oración colecta siempre se compone por una invocación, después por una cláusula anamnética en la que se le recuerda a Dios algo que hizo, y después de la cláusula anamnética suele haber dos peticiones, a veces una, y concluye la oración colecta con la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en unidad de la Trinidad. Aquí vemos claramente esta estructura, tal cual. Primero la invocación, es una invocación también muy recurrente. Dios Todopoderoso y Eterno. Esta es quizás la invocación que más escuchamos en las oraciones colectas, tanto de los domingos como entre semana, de las ferias, las misas de las ferias, que son las misas de entre semana. Pero en Cuaresma es la única vez que la vemos así. Dios Todopoderoso y Eterno. Ahí está la invocación. Luego la cláusula anamnética, el recordarle a Dios nuestro Padre algo que hizo por nosotros, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Mira, aquí se le está recordando a Dios nuestro Padre todo el Evangelio en una cláusula anamnética. Quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz. Ahí está todo el Evangelio sintetizado. Pero fíjate lo que dice después, este propósito: dar al género humano ejemplo de humildad. Dar al género humano ejemplo de humildad. ¿Cómo es esto? Bueno, eso lo vimos en la lectura del apóstol, cuando vemos a San Pablo hablar de la kenosis, de ese vaciamiento de Jesús en el que se despoja de su divinidad y se hace hombre y adquiere la condición de esclavo al grado de acabar muriendo en una cruz. Entonces vemos ahí el máximo gesto de humildad cuando el Hijo de Dios se despoja primero de su divinidad, se hace uno con las criaturas y además acaba tomando la condición de un esclavo para obedecer al extremo y acabar muriendo en una cruz. El Dios que muere por sus criaturas. Es la máxima expresión que puede haber de humildad. Pero lo hizo para darnos ejemplo de que nosotros mismos tenemos que ser humildes, de que nosotros mismos tenemos que despojarnos de nosotros mismos para darnos a los demás. ¿Qué implica para ti, hoy que arranca esta Semana Santa, qué implica para ti despojarte de ti mismo para darte a los demás? ¿De qué tienes que desprenderte para dárselo a los demás? ¿Qué tienes que quitarte para dárselo a otros porque lo necesitan más que tú? Pero fíjate que no solo es cuestión de generosidad, el énfasis se hace en la humildad. Entonces, ¿a qué tienes que renunciar de ti para servir a los demás? ¿Cuántas veces tienes que tragarte tu orgullo para servir a los demás? O quizás la pregunta es, ¿estás dispuesto verdaderamente a tragarte tu orgullo para servir a los demás? No me vayas a salir, por favor, con que yo renuncio a mi familia por servir a los demás, yo renuncio a mi familia por servir a Dios. No, si haces eso es porque tienes tus prioridades totalmente equivocadas y tergiversadas. No. Tu primer apostolado está con tu familia, es tu primera obligación. Lo digo para los que están, por supuesto, casados y con hijos, o simplemente casados porque todavía no tienen hijos, ¿verdad? Porque sé que estos ejercicios también los siguen religiosas y sé que también los siguen sacerdotes y sé que los siguen seminaristas. Entonces esto no fue para ellos, esto fue para los otros.
Pero aún en el caso de los que pertenecen a la vida consagrada, ¿a qué están dispuestos a renunciar para servir a los demás? Puede ser su glorioso tiempo. ¿Están dispuestos a escuchar o mandan a sus feligreses a que saquen cita? Por ejemplo, madres superioras que dirigen escuelas católicas están dispuestas a renunciar a su mal humor para atender a los papás y a las mamás que vienen a externarles una preocupación. Vamos, cada quien puede encontrar algo que le puede costar trabajo. Porque si no cuesta trabajo, no hay humildad de por medio. Para ser humilde, tiene que costar trabajo. Por eso es que dije, estamos dispuestos a tragarnos el orgullo para ayudar a los demás, porque Jesús se despojó de su divinidad. Y por si fuera poco, se hizo como las criaturas. Y por si fuera poco, se hizo como el esclavo de las criaturas. Y por si fuera poco, hasta acabó muriendo por las criaturas. Entonces, ¿a qué estamos nosotros dispuestos realmente a renunciar por humildad para servir a los demás? Bueno, entonces ese es un recordatorio importante en esta cláusula anamnética de esta oración colecta. Se le recuerda eso a Dios, pero al mismo tiempo viene con un mensaje para nosotros. Y otra vez, lex orandi, lex credendi, lo que rezamos es lo que creemos. No lo podemos olvidar aquí. Jesús nos enseña a ser humildes a través, hoy en este evangelio tan dramático de la pasión que escuchamos en el Domingo de Ramos, si algo nos enseña Jesús es justamente a ser humilde, al extremo de morir en una cruz. Después de la cláusula anamnética vienen las dos peticiones. La primera, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión. Ahí está la primera. Concédenos que sepamos seguir las enseñanzas de su pasión. Y la segunda petición, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Claro, no se trata de sufrir por sufrir, no. Sufrir, seguir a Jesús con la cruz a cuestas, vivir nuestra cruz inevitable al lado de la suya, tiene el propósito de participar al final de su gloriosa resurrección. No se trata de sufrir por sufrir, ni de sufrir a lo tonto. Tiene un sentido este sufrimiento, y es participar de la gloriosa resurrección de Cristo. Entonces vemos aquí cómo está, pues yo creo que por eso es tan completa esta oración colecta, que ya nadie ni le metió mano, la dejaron así, que se perpetuara, porque realmente es riquísima. De qué manera tan bonita, en una sola cláusula se le recuerda a Dios Padre el Evangelio, que fue decisión de Él, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos vivir de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Como ves, pues mira, toda la estructura está perfectamente hecha. Esta oración colecta es hermosa sin lugar a dudas. Y sí que nos deja pensando la humildad. Es por lo que yo siempre insisto, he estado insistiendo en todos estos ejercicios. Lleva tu misal. Aquí tenía yo el mío, pero ya no sé dónde quedó. Bueno, aquí está. ¿Verdad? Lleva tu misal y antes de la misa, con toda calma, revisa todos los textos eucológicos, porque te van a ayudar a entender el sentido de la misa. Entonces, además de que te van a ayudar a que cuando el sacerdote rece los textos eucológicos, tú ya sepas de qué se tratan y entonces hagas tuya esa oración, que ese es el sentido a fin de cuentas. El sacerdote no está rezando allá solo, está rezando por ti y por toda la comunidad ahí presente. En este caso, el que pone atención a esta oración colecta ve que hay una palabra clave aquí, la humildad. Y con eso dice, la humildad. Y sí, luego cuando veamos a San Pablo hablando de la kenosis, la humildad. Y cuando veamos a Jesús, todo lo que va a padecer y al final su muerte, la humildad. Es una palabra clave a lo largo de esta misa y que la encontramos aquí justamente en esta oración colecta. La misa continúa, viene la liturgia de la palabra y de hecho es tan importante y tan significativo y tan completo el evangelio que escuchamos en esta misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor que
es la única misa en la que la homilía es opcional. Las normas así lo señalan. Después de la lectura de la Pasión, téngase oportunamente una breve homilía. Pero aquí viene la nota única en la liturgia. También puede observarse algún espacio de silencio. Y es que ya Cristo habló solo a través de su pasión. Nos deja callados, ya qué más decimos, qué más hay que decir. Por eso es que en Domingo de Ramos puede no haber homilía, más bien un espacio de silencio. Mira, si no es para reflexionar en lo que acabamos de escuchar, es porque nos quedamos anonadados ante lo que escuchamos. Cómo murió en la cruz por nosotros. Te decía, el tono cambia de ser un tono jubiloso. Y los mismos textos litúrgicos nos marcan ese tono jubiloso. En la procesión de las palmas ahora cambia por completo. Ahora es un tono dramático. Hasta caemos de rodillas en el momento en que muere Cristo nuestro Señor por nosotros. Ya no hay que decir, por eso es que se puede guardar mejor ese momento de silencio. Y si no es para que reflexionemos, es porque, de menos para que vivamos ese habernos quedado callados. Imagínate, yo creo que, mira, todos esos que estaban burlándose de Jesús y todo eso ahí, en el momento en que Jesús murió, no digo que no se quedaron todos callados, se hizo ahí un silencio por seguro. Todos se debieron quedar callados de la impresión de ver a Jesús muriendo en esa cruz. Entonces es tan importante en la misma expresión litúrgica el sentido del silencio, del silencio sagrado. Del silencio sagrado. Y aquí vemos justamente una manifestación del silencio sagrado, mejor cuando no hay homilía, en Domingo de Ramos. Y si la hay, el misal dice que tiene que ser breve, porque ya Jesús lo dijo todo, ¿verdad? Una breve homilía. Y si no, el espacio de silencio. Bueno, continúa la misa. Ya estamos en la liturgia de la Eucaristía. Y al prepararse los dones, otra vez ese pan y ese vino, y esto ahora que sea domingo, que sea jueves, que sea la misa vespertina en la Cena del Señor, es cuando más sentido tiene todo esto, porque es cuando Jesús va a instituir la Eucaristía. Y el sacerdocio, y nos va a dar el mandato de la paz, son las tres cosas que se celebran en la misa vespertina en la Cena del Señor: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Hay que recordar pues que el pan y el vino que se ofrecen, se los vamos a ofrecer ¿a quién? Vamos a la misa, otra vez a cuatro cosas: a adorar a Dios, a darle gracias, a pedirle perdón y lo que necesitamos, y a ofrecerle un sacrificio. El momento de ofrecerle el sacrificio a Dios es en el ofertorio. ¿Y qué es lo que le ofrecemos a Dios? Le ofrecemos nuestra vida. Le ofrecemos nuestra vida en sacrificio a Dios en el momento del ofertorio. ¿A qué Dios? A Dios nuestro Padre. Pero como nuestra ofrenda es imperfecta, porque somos nosotros, para que se haga perfecta, Cristo su Hijo va a tomar nuestra ofrenda y la va a convertir el Espíritu Santo en Cristo mismo, para que Cristo, al ofrecerse como sumo sacerdote, su ofrenda así es perfecta, y así la ofrenda nuestra llegue a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose Él como sumo sacerdote. Entonces, ese pan y ese vino que ofrecemos son un símbolo de nuestra vida cotidiana, de lo que nos pasa aquí y ahora, lo bueno, lo malo, las alegrías, las tristezas, los fracasos, los aciertos, las enfermedades, el aliviarnos de una enfermedad. Todo lo que es nuestra vida en este momento se lo ofrecemos a Dios en sacrificio a través de ese pan y ese vino. Ese pan y ese vino simbolizan nuestra vida. El Espíritu Santo las convierte en cuerpo y sangre de Jesús, que se va a entregar en sacrificio. Y así van a llegar a Dios esas ofrendas, porque estaremos en comunión con Cristo. Es hermoso, es sublime. Es un momento sublime de la misa. Al preparar estos dones, este pan y este vino, se hace una oración sobre esas ofrendas. Y es esta en este Domingo de Ramos: que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras,
por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Es que después de haber visto a Jesús morir en la cruz, ¿qué es lo único que podemos decirle a Dios nuestro Padre? Si no es pedirle perdón. ¿Qué otra cosa? Si no es pedirle perdón. Entonces, por eso en la oración sobre las ofrendas, sobre ese pan y ese vino que simbolizan nuestra vida, Dios mío, es que Cristo murió en la cruz. Te ofrezco mi vida pidiéndote perdón. Es lo que te pido este Domingo de Ramos. Perdón. Y siendo sincero, yo sé que no lo merezco. No lo merezco. Pero, aunque no lo merezca, sé que Cristo por eso murió. Murió para que tú me perdones, Padre. Por eso, esta es la oración sobre estas ofrendas. Que la pasión de tu unigénito. Aparte esto es un golpe todavía más fuerte porque es la pasión de tu Hijo único. El más preciado de tus hijos. Dios Padre es tu Hijo. Tu Hijo amado, tu único Hijo. Y entregaste a tu Hijo único también por nosotros. Fíjate que no dice que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no dice que la pasión de tu Hijo, no, que la pasión de tu unigénito, para hacerlo más dramático, tu único Hijo, que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, porque es único, porque es el único sacrificio perfecto, el Hijo de Dios muriendo en una cruz, ofreciendo su vida por nuestra salvación, es un sacrificio único. Entonces, que por la mediación de este sacrificio único recibamos ese perdón y lo recibamos de tu misericordia. De tu misericordia, de ese amor que brota de tus entrañas, porque es lo que significa la palabra misericordia en hebreo. El amor de una madre por el hijo de sus entrañas. Dios Padre, que nos amas con ese amor de madre, que de ahí brote ese perdón, aunque no lo merezcamos, pero concédenoslo, porque para eso murió tu Hijo único en la cruz. Es la oración sobre las ofrendas. Hay que poner atención realmente a todo lo que reza el sacerdote. Basta nuestra vida de por medio, como puedes ver aquí en la oración colecta. Va nuestra vida de por medio en lo que el sacerdote está rezando en este momento. Antes de que inicie la plegaria eucarística, llega un momento muy emocionante, porque es el momento en que alabamos a Dios. Ya en Domingo de Ramos ya lo alabamos en la entrada, en las misas de todos los domingos, fuera de Cuaresma y fuera de Adviento, lo hacemos en el Gloria, pero en todas las misas de todos los tiempos litúrgicos, alabamos a Dios de una manera muy especial, en el momento del prefacio, antes de la oración, antes de la plegaria eucarística. Lo que hacemos en el momento del prefacio es que de una forma espiritual, nosotros nos elevamos al nivel de los ángeles, y ahí, al nivel de los ángeles, junto con los ángeles, vamos a cantarle a Dios en alabanza, Santo, Santo, Santo. Porque ese es el canto de los ángeles. Según el libro del Apocalipsis, los ángeles están alabando a Dios, diciéndole Santo, Santo, Santo. Entonces lo que vamos a hacer es elevarnos al nivel de los ángeles que están cantando Santo, 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 para nosotros cantar junto con ellos. Y esto es muy importante, esto tiene que quedar claro. En la misa no se invocan los ángeles para que los ángeles desciendan y canten con nosotros, no, es al revés. Nosotros nos elevamos a la altura de los ángeles y ahí, en las alturas espirituales, nosotros cantamos con los ángeles. Enteramente diferente. Hay una película
que es de dibujos animados, que se llama El Gran Milagro. Causó mucha sensación, la reflexión de la misa, todo esto. El que sabe de liturgia le encuentra 1000 errores a esa película. Una es ver los ángeles ahí por todo. No. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Los ángeles no están ahí, nosotros nos elevamos. Y vamos a ver en el prefacio cómo sucede esto. Y por eso es que es un momento muy emocionante. Porque en el prefacio nos elevamos y vamos a alabar a Dios por una cosa en concreto. ¿Qué cosa? Lo que más nos impactó de la misa. Entonces, ¿qué es lo que más nos impacta en esta misa de Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor, que es por lo que alabamos a Dios junto con los ángeles? Vamos a ver. Dice el sacerdote: el Señor esté con ustedes, y respondemos: y con tu espíritu. Aquí viene la elevación. Levantemos el corazón. No dice ángeles desciendan del cielo, no, es levantemos el corazón. Y el sacerdote eleva las manos incluso y se las queda elevadas para hacer el gesto de que estamos elevados. Levantemos el corazón, y aquí vamos, nosotros hacemos caso a esta exhortación elevándonos. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. ¿Por qué le vamos a dar gracias? Por lo que más nos ha impactado de esta misa. ¿Qué es? En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Hasta aquí todos los prefacios dicen lo mismo. Viene la parte especial de esta misa. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Estamos hablando con Dios Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué le vamos a dar gracias? ¿Por qué le tenemos que dar gracias hoy? Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitado conquistó nuestra justificación. Es lo que más nos ha impactado de esta misa justamente. Y otra vez que vemos aquí esa humildad que va como hilo conductor a lo largo de esta liturgia de Domingo de Ramos. Cristo Señor nuestro. Y aquí vamos a encontrar paralelos antitéticos. Paralelos antitéticos. El cual siendo inocente. Y abajo dice por salvar a los culpables. En medio dice, se dignó padecer por los pecadores. Padecer por los pecadores y fue injustamente condenado. La paradoja de Dios. La paradoja del Hijo de Dios que siendo inocente, padece por los pecadores. Siendo inocente, fue injustamente condenado. Siendo inocente por salvar a los culpables. Siendo inocente con su muerte, borró nuestros delitos. Siendo inocente, resucitando, conquistó nuestra justificación. Eso es lo que más nos ha admirado en esta misa. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo, Santo, Santo, Santo. Ahí está claro. Lo que te decía, somos nosotros los que nos elevamos, somos nosotros los que nos unimos a los ángeles, pero tenemos una razón poderosa para hacerlo y es esta. Reconocer que nuestro Señor Jesucristo, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, fue injustamente condenado por salvar a los culpables, con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Una vez más, ya lo he dicho no sé cuántas veces a lo largo de estas semanas, lleva tu misal a la misa y antes de que comience la misa, lee todos estos textos eucológicos. Y cuando llegues al prefacio, ve, ese es el momento más emocionante en la liturgia eucarística.
Entonces es importante entender lo que estamos celebrando para poder celebrarlo con plenitud. Por supuesto, esto lo estoy diciendo para los fieles y para las religiosas, ahora para los sacerdotes que hacen el favor de seguir también este ejercicio. No olviden el ars celebrandi, el arte de celebrar. Acuérdense, los textos eucológicos son oraciones, entonces están escritos para ser rezados, no para ser leídos. Y se pueden rezar de forma solemne cantándolos, pero son textos para ser rezados, no para ser leídos. Hacen ustedes un gran despropósito y cuando lo leen, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo, y ahí se arrancan las guitarras, Santo, Santo. No. Récenlo y récenlo con entusiasmo, porque este es un momento para volar a las alturas, a cantar con los ángeles. El ars celebrandi, el arte de celebrar. Continúa la liturgia de la Eucaristía. Ya llega el momento, luego pasamos al rito de la comunión, que está formado por el Padre Nuestro, por el saludo de paz, y ya después por la comunión. Y en la comunión, cuando no se hace un canto de comunión, se lee la antífona de la comunión, que en este domingo dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Vaya. El momento más dramático de la pasión del Señor está en esta antífona de la comunión. Si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Ese momento en el que Jesús estaba muerto de miedo. Sí, porque estaba muerto de miedo. Eso dice el Evangelio, eso dice el Catecismo, lo explica muy bien. Él decía, mi alma está triste a punto de morir. Dice Lucas que hasta sudó sangre, padeció de hematidrosis, se le reventaron los vasos capilares del estrés en el que estaba en ese momento de saber lo que le esperaba. Y tenía tanto miedo que estuvo a punto de echarse para atrás, ¿te das cuenta? Estuvo a punto de echarse para atrás, rezó para que ya no sucediera. Le pidió a Dios que ya no sucediera lo que iba a suceder. Le pidió que lo librara de eso. Sí, se estaba echando para atrás. O sea, no es cosa fácil. Y otra vez aquí vemos la humildad manifiesta. Muerto de miedo, pidiéndole a Dios, Padre mío, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba. Si es posible, ya no quiero. Si es posible que no me muera en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no lo valoren, para que no me hagan caso, para que sigan igual. Para que me tomen como pretexto para vivir como quieran, que a fin de cuentas, la cruz nos va a salvar, Jesús murió por nosotros, todo el mundo se va al cielo. No me van a tomar en cuenta, no van a ignorar, no van a reclamar de sus propias cruces y además me van a arrestar, me van a golpear, me van a escupir, me van a poner una corona de espinas, me van a deshacer todo el cuerpo a latigazos, me van a clavar en una cruz y voy a acabar muriendo con la angustia de la asfixia. Si es posible, Padre, que pase este cáliz sin que yo lo beba, ya no quiero. Pero entonces, por humildad y por amor, se acuerda de la oración que le enseñó a rezar su mamá María. Porque así rezaba ella, fue la primera en rezar así. Y así se lo enseñó. Hijo, cuando nada tenga sentido, cuando no entiendas por qué, cuando te mueras de miedo, simplemente di, fiat,
hágase tu voluntad. Así rezaba la Virgen. Como toda mamá, así le enseñó a rezar a su hijo. Porque todas las mamás le enseñan a sus hijos a rezar como ellas rezan. Hay mamás que le enseñan a sus hijos a rezar: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hay mamás que así le enseñan a rezar a sus hijos. Hubo una mamá que le enseñó a su hijo a rezar: hijo, cuando nada tenga sentido, cuando te mueras de miedo, tú reza así: Fiat, hágase tu voluntad. Jesús comenzó a rezar así. Y tanto rezaba así Jesús, que cuando nos enseñó a rezar, porque así se lo pidieron sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, les enseña el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro viene el Fiat de María: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en este momento, en el huerto de los olivos, Jesús muriéndose de miedo, sin entender por qué, ante el mayor sinsentido de su existencia: sí, era el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios, me despojé de mi divinidad, me hice uno de ellos, y ahora me van a matar. Es que esto no tiene sentido y me muero de miedo. Y reza como le enseñó su madre: Fiat. Y aquí está: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, Fiat, hágase tu voluntad. A mí a veces me da risa en algunos grupos de liturgia donde estoy en las redes sociales, que viene este tipo de misas y empiezan a preguntar: ¿algún canto que sugieran para la comunión? A veces me dan ganas de contestar, no digo nada, pero a veces me dan ganas de contestar: ¿y por qué no por una vez se callan la boca y ponen atención y mejor rezan la antífona? Todo lo que dice esta antífona, en este contexto del Domingo de Ramos de la Pasión. Viene ya después la comunión, y después de la comunión, pues ya va a concluir la misa. Entonces el sacerdote reza la oración después de la comunión, que es la oración con la que se pide a Dios que recibamos gracias especiales por haber comulgado. Para eso es la oración después de la comunión, que en este Domingo de Ramos dice así: tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, es después de la comunión, entonces se hace una referencia al alimento que se recibe por la Eucaristía, y ahora vienen las gracias, ¿verdad? Aquí viene otra cláusula anamnética: por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, y la petición: concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Y esta última parte es muy bonita porque en el Evangelio nos quedamos en la muerte de Jesús, es Domingo de Ramos. Lo veremos resucitar hasta el Domingo de Pascua, pero por ahora simplemente se quedó en su muerte. Pero la muerte no es la última palabra, entonces en esta oración se hace referencia también no solo a la muerte, sino que se hace referencia a la resurrección. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Y en Cuaresma, el Domingo de Ramos es sexto domingo de Cuaresma, seguimos en Cuaresma. La Cuaresma no terminó ayer, la Cuaresma, insisto, termina el jueves por la tarde, cuando inicia la misa vespertina de la Cena del Señor. Entonces en Cuaresma, en tiempo de Cuaresma, además de la oración después de la comunión, antes de la bendición se hace una oración sobre el pueblo, que es esta, en este domingo: Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Domingo de Ramos habla por sí solo. Seguramente que
haber reflexionado sobre los textos eucológicos de esta misa te ayuda a comprender todavía más todo el sentido del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y ciertamente qué giro tan vertiginoso. El entrar a Jerusalén llenos de alegría, para instantes después ser sacudidos por la muerte de Jesús. Imagínate los apóstoles. Hoy en una misa revivimos lo que revivieron los apóstoles esa semana. Entran jubilosos a Jerusalén y de repente, unos cuantos días después, todo cambia dramáticamente. Ya lo verán resucitar, pero no lo saben todavía. No saben cuándo, a lo mejor sí, lo intuyen. Jesús se los prometió, qué tanto le creían. ¿Quién sabe? En su mente humana limitada, ¿quién sabe qué tanto le habrán creído lo que él dijo? Pero lo van a ver de repente arrestado, muriendo en una cruz. Todo cambia de repente, como nos cambió hoy a nosotros. La cosa es que nosotros entendemos por qué lo hizo. Y hoy entramos con decisión a Jerusalén, llevando nuestras palmas. Pero este Domingo de Ramos en que entramos con nuestras palmas, es solamente el principio. Porque esas palmas últimamente se van a convertir en cruz. Últimamente se van a convertir en cruz. Pero a su vez esa cruz se va a convertir en sepulcro vacío. Entramos a Jerusalén con Jesús. Viene la parte complicada, pero necesaria. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Yo creo que después de haber reflexionado tan a fondo sobre su sacrificio, sobre su humildad, sobre lo que es capaz de hacer por nosotros, aún muriéndose de miedo. ¿Te acuerdas al principio que yo decía cuando rezábamos la oración colecta que hablaba sobre la humildad? ¿Qué tan dispuesto estás a tragarte tu orgullo por servir a los demás? Y Jesús otra vez nos da el ejemplo contundente. Padre mío, si no es posible que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. No la mía, la tuya, no la mía. Me trago mi miedo, me trago lo que sea, que se haga tu voluntad. Y ante esto, no nos queda más que decirle en respuesta, agradecida, Señor, así como te seguí a Jerusalén, toda esta cuaresma te viene siguiendo por el desierto. Y te seguí hoy a Jerusalén. ¿Y sabes qué, Señor? Te seguiré. Hasta el final te seguiré. Pase lo que pase, te seguiré. Yo te invito a que en este momento de contemplación le digas eso al Señor. Te seguí en Cuaresma, te seguí a Jerusalén. A partir de ahora y hasta el final, te seguiré. Pase lo que pase, te seguiré.
Así llegamos a la conclusión de este ejercicio y llegamos a la conclusión de esta serie de ejercicios cuaresmales con Jesús en el desierto. Vamos a concluir con otra oración tomada de la liturgia de las horas, nuevamente del oficio de lecturas de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad, concédenos seguir las enseñanzas de su pasión, para que un día participemos en su resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Si pusiste atención, esta oración conclusiva del oficio de lecturas es también la oración colecta de la misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Reflexionamos tanto sobre ella que valía la pena concluir haciendo esa misma oración, así como concluye el oficio de lecturas. Infinitas gracias por tu compañía, no solamente en esta sesión de esta noche, sino también a lo largo de todos estos ejercicios con Jesús en el desierto. Recuerda que todos los videos se quedan grabados en nuestro canal en YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico, y también en nuestra página en Facebook, Mauricio Pérez, comunicador católico. Y si te gustó esta serie especial, si te gustan los videos que hacemos en nuestros canales, y si quieres ayudarnos a que continuemos con este trabajo que realmente toma mucho tiempo, dedicación, pero también necesita de diferentes recursos técnicos que son costosos. Si quieres tú apoyarnos para que continuemos con este trabajo y podamos traer para ti programas de este estilo, siempre fieles al Evangelio, siempre fieles al Magisterio y siempre fieles al Papa, pues te agradeceremos tu ayuda. Puedes tú ayudarnos en nuestra página web, ve a semillasparalavida.org, y ahí puedes entrar a una sección en el menú, arriba en el menú superior de la página hay una sección que dice Apóyanos. Y cuando dices Apóyanos te lleva a esta página, y en esta página puedes ayudarnos. Quienes están viendo este video en YouTube pueden ver en la descripción del video el enlace directo a esta página. Nos será realmente de mucha ayuda su generosidad. De antemano, muchas gracias. Pues bien, nuevamente mi agradecimiento por su compañía y también mi deseo de que esta Semana Santa sea una semana llena de momentos de encuentro con el Señor. Y mi deseo desde el fondo de mi corazón es que en verdad sigas a Jesús paso a paso a lo largo del misterio de su pasión, muerte y resurrección, porque si habrá de padecer, de morir y de resucitar, lo hará por ti. Ojalá que nos veamos mañana y el martes en la Masterclass, el Tríodo Pascual desde su liturgia. Me dará mucho gusto verte por ahí. Las inscripciones se cierran al mediodía de mañana lunes, así que si no lo has hecho, aún es tiempo. Date prisa. Pues me despido. Que Dios te llene siempre de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. De Judas Iscariote todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo impreso en Amazon, descarga el ebook en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descarga el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Judas, traidor o instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te invito a leer mi libro Sucedió en Jerusalén. En sus páginas nos prepararemos para la Semana Santa, penetrando diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús para contemplar de cerca lo que ahí sucede.
Estaremos atentos a las palabras de Jesús y pondremos atención a las sensaciones y sentimientos de nuestro Redentor durante su pasión, muerte y resurrección. Así, llegaremos a conocerlo en persona. Sucedió en Jerusalén. Pide tu copia impresa en Amazon, descargue el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Puedes pedirlo también desde el sitio semillasparalavida.org/Sucedió en Jerusalén. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.